Volvemos entonces después de escuchar No Woman No Cry, esta linda canción de Bob Marley. Y para cerrar la idea, simplemente estamos conversando sobre el proceso constituyente, sobre lo difícil que ha sido para los independientes también el poder integrarse a este proceso, y especialmente desde el punto de vista económico. Y eso estábamos viendo, o sea, finalmente la convención constituyente ya va a costar mucha plata para el gobierno. Es difícil, además, desde el punto de vista del presupuesto que ya se envió y se está discutiendo, que pueda incorporarse más recursos. Y obviamente hoy los independientes tienen que buscar o tienen que tratar de salvarse con sus propias uñas. Y eso obviamente ha sido difícil, es complejo además, porque como comentaba antes de la pausa comercial y musical, eh, hay un tema de que la ciudadanía hoy, que deberían ser los principales patrocinantes económicos también, o benefactores, o como queramos llamarlo, también hoy están complicados por esta pandemia, y es obviamente cuando hay complicación económica, las prioridades van cambiando o se van reacomodando, y hay cosas que son mucho más relevantes hoy. Y en eso, obviamente, es importante que los ciudadanos o los candidatos independientes también empiecen a correr la imaginación, empiecen a buscar alternativas. Como bien nombró Enrique, Barack Obama, obviamente con otro alcance, pero de todas maneras ocupó la tecnología, las redes sociales. Eh, Hoy también las redes sociales te permiten tener plataformas desde el punto de vista de optimizar recursos de buena manera. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir estos motores de búsquedas que tienen ellos, que te ofrecen para elegir el público objetivo, en edad, en rango, en género, etcétera. Entonces, ahí yo creo que es interesante también que los independientes quizás puedan empezar a hacer correr su imaginación. Lamentablemente el proceso tiene hartas pifias. Una de estas es el tema económico desde el punto de vista del apoyo al independiente, pero bueno, vendrán también más oportunidades para poder discutir de eso. Estamos recién partiendo en cierta forma este proceso, y estaría bueno cambiar quizás un poco el tema a lo que está pasando hoy también en la región. Tania, tú tenías algo interesante que también comentarnos. Sí, pues cambiemos un poco a la contingencia y esas cosas que decías tú que tienen a la población más preocupada que las candidaturas propiamente tal. Y esos son problemas ya más de un nicho más chiquitito. Yo quería comentarles y que conversáramos respecto, bueno, tenemos Valparaíso en fase 3, no vamos, en fase 2, perdón, y no vamos a retroceder a cuarentena, por lo menos no en una semana. Las cifras están en números preocupantes, hay escasez de camas, tenemos una situación crítica en la región de Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso principalmente, y está esta nueva variable que es el permiso de vacaciones. Y sabemos que el litoral central, la quinta región, es parte del destino turístico de los chilenos para relajarse en el verano. Y enero y febrero van a resultar momentos súper críticos para tener un buen marzo. Tenemos que estar pendientes de eso, y este permiso de vacaciones ya nos está poniendo en problemas. Yo veo con mucha preocupación los brotes que ha habido en el litoral central y la irresponsabilidad de algunos que por no perder su permiso, la duración de su permiso, se quedan. Y es bien difícil saber cómo lo tienen que hacer, pero hay personas que se han venido de Santiago con el virus, que se hacen PCR, se enteran acá que lo tienen, acá en el litoral central, me refiero, no solamente a la comuna de Valparaíso, y luego algunos se devuelven, otros se quedan, y ahí tenemos un doble problema, porque los que se devuelven a propagar, y los que se quedan a atochar un sistema que en estas comunas son comunas pequeñas, son comunas que no tienen gran población. La mayoría de la población en esta época es población flotante, son veraneantes. Entonces están atochando un sistema de salud que tiene para dar abasto a sus habitantes y no a personas que vengan de otros lugares. Entonces, a mí me causa mucha preocupación eso. Yo creo que ahí falta alguna medida anterior a dar el permiso, un PCR y una cuarentena en el lugar de origen, y saber que se viene gente sana, porque
porque si no vamos a estar súper, súper mal parados para marzo. Y nuestro sistema de salud en la región está colapsado, no podemos darnos el lujo de que vengan para acá personas que después no van a tener cama, porque son vidas humanas de lo que estamos hablando. Son personas que se pueden llegar a morir por querer venir a pasarlo bien en el litoral. Bueno, yo, para ponerle un poco de aliño a la discusión, estoy muy de acuerdo con Tania desde el punto de vista sanitario. Tu argumentación es muy sólida, pero durante este periodo hemos tenido siempre que manejar dos variables. Por un lado, cuidar la salud de la población y por otro lado, mantener funcionando la economía. Y en Valparaíso, quizás con Valparaíso y Viña, con menor peso, pero con mucho peso en localidades más chicas, otros balnearios como Zapallar, Papudo, qué sé yo, todo el litoral central. Esos litorales, esas poblaciones se sustentan básicamente con lo que logran generar en el verano. O sea, si no va gente en el verano, es un año perdido porque no tienen cómo financiar el resto del año. O sea, hay muchos negocios que se montan y después su grado de actividad desciende a prácticamente cero durante los meses de abril a diciembre, salvo los periodos de fin de semana largos, fiestas patrias, etc. Entonces, claro, es cierto, hay que cuidar, son estas dos variables que son difíciles de conjugar. Por un lado, que la gente esté bien, que esté sana, que logremos derrotar al coronavirus, y por otro lado, que el país siga avanzando, que la gente pueda recuperarse de sus deudas, que los negocios y pequeños empresarios vuelvan a caminar nuevamente. Entonces, es un problema complejo. Hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, creo yo. Sí, yo comparto totalmente contigo, Enrique. Creo que, bueno, ha sido la discusión que hemos tenido desde el principio y también esto lo hemos ido conversando a lo largo del 2020. Han habido posiciones mucho más tajantes de decir hay que irse a cuarentena total. Luego hemos visto alcaldes pidiendo por favor que saquen la cuarentena porque los mismos comerciantes, las mismas personas que viven en la comuna se los piden, se lo exigen. Y me parece que entonces también hay que sacar lecciones. O sea, llevar un año de esta pandemia no puede no significar ningún tipo de lección aprendida. Y en eso a mí lamentablemente me da la sensación cuando veo las noticias o cuando estoy leyendo los diarios, es que pareciera que no hemos aprendido mucho, porque, no sé, con toda la información que hubo, por ejemplo, para el 31 de diciembre, que iban a haber cordones sanitarios, la cantidad de gente que estaba en la fila esperando y que querían entrar por permisos que no correspondían era inmensa. Entonces, uno entiende que al final hay gente que necesita espacios de recreación, necesita espacios de poder descansar, y por eso también yo aplaudo el permiso de vacaciones, pero todo en su justa medida, y en eso entonces deberíamos apelar o deberíamos seguir apelando a la responsabilidad individual. Lamentablemente, como lo comentábamos también fuera de micrófono, nos pilló justo en un momento donde la responsabilidad individual no está muy bien ponderada en estos días y no está tan bien llevada. Entonces, yo creo que obviamente, y lo vuelvo a repetir acá, podríamos tener cuarentenas totales. El gobierno es imposible, obviamente, por capacidad, por recurso, tener un carabinero por cada persona, pero incluso podríamos tener un control de represivo en términos de cámara, empezar a buscar todo, y aún así, igual si no existe una responsabilidad individual detrás de personas que entiendan la complejidad del asunto, vamos a seguir con fiestas clandestinas, vamos a seguir con un montón de gente aglomerada, gente sin mascarilla. Entonces, también yo creo que es relevante no asfixiar o darle un poco de aire al comercio, al turismo, a estas comunas que dices tú, que sobreviven el año gracias al mes de turismo, pero también entendiendo que tenemos que ser más responsables. ¿Cómo lograr esa responsabilidad, Tania? Tú que eres formando 5 niños para el futuro. Yo creo que es ¿cómo se llama? El dilema siempre que existe entre el derecho y el deber. Yo tengo el derecho a ir a la playa, pero hay bandera roja. Hay bandera roja, ya no, el aforo se completó. Y el aforo es un tema como la distancia en el metro, en el mall.
tiene que haber esta responsabilidad de la preocupación por el otro. En el fondo, es Exacto. un Eso, gesto de amor al prójimo el respetar. El respeto se basa básicamente en eso. Es y quizá al una... final Sí, sí. Al final es eso lo más importante. Yo creo que estamos en una sociedad con tanto individualismo que ha penetrado tan fuerte el yo me las rasco solo y hago lo que quiero, que estamos perdiendo la noción de que esas acciones, sobre todo en la contingencia, afectan a otras personas. Y las personas los más jóvenes, los que tenemos ninguna predisposición a que se nos agrave un COVID y podemos ser asintomáticos y estar propagando el virus sin darnos cuenta, tenemos una responsabilidad doble, porque el que se cuida mucho, la persona de la tercera edad o la señora dueña de casa que ya tiene sus años y sale a comprar, se cuida mucho porque está pendiente de que tiene que cuidar también a su familia, no quiere enfermar a las personas que cuida, con las que vive. Pero el joven es el que se está contagiando más ahora. Y los jóvenes tienen una idea de que a mí no me va a pasar nada. Que Claro. la adolescencia y la juventud tienen esa cosa asociada de que a mí no me va a pasar nada y si me pasa no voy a correr mayores riesgos y me la puedo con esta cuestión y listo. Yo vivo en el Cerro San Juan de Dios, en la subida a Ecuador la tengo que caminar para llegar a mi casa. Y los centros los pubs, los lugares ahí que han abierto, tienen sus mesas afuera y cumplen los aforos y tienen el alcohol gel y los meseros andan con mascarilla y se cumplen todos los reglamentos desde el establecimiento que está vendiendo ahí la cerveza y las papas fritas y todo viene en ese sentido, pero las personas que están afuera no guardan distancia. Obviamente te tenés que sacar la mascarilla para tomarte el sorbo de cerveza, para comerte las papas fritas o la chorrillana que estés compartiendo, y eso es parte de lo que se estipula al darle permiso a esas personas, y por eso están afuera, porque al aire libre sabemos que hay menor riesgo de que se contagien, pero no puedes quedarte sin mascarilla todo el rato, o sea, terminas de comer y te pones la mascarilla. Si vas a un café y estás compartiendo con alguien, terminas de comer y te pones la mascarilla. Guardar una distancia prudente, mantenerte con el alcohol gel siempre. Entonces, ahí hay un llamado a la responsabilidad y el hacerte, al poner de nuevo a relieve el tema de hacerte cargo de los demás porque estamos viviendo en comunidad. Y tú, el joven, vuelve a la casa y la familia tienen diferentes integrantes de diferentes edades de los que hay que tener conciencia también. Pues. Oye, en ese sentido, ¿qué les parece a ustedes? Voy a poner un puntito interesante que salió esta semana, el proyecto de ley que hace obligatorio la puesta de la vacuna. O la idea, por lo menos, de legislar en orientación a eso. Ahí entiendo que hay diputados de Renovación Nacional o de la Democracia Cristiana que están buscando que la vacunación sea obligatoria para toda la población. Bueno, yo creo que esa es una respuesta a una serie de rumores que han surgido por diferentes sectores en términos de que la vacuna, bueno, esa historia que media loca que anda circulando, que yo les conté la vez anterior, de la señora pensaba que le iban a colocar un chip a través de la vacuna. Bueno, hay otros que no creen en la efectividad de la vacuna, como lo que circulaba en redes sociales, que la Sputnik, dicen, lo estaban aplicando en humanos. No, lo van a hacer aplicar en los argentinos. Entonces ahí tenían estos chistes, pero la verdad es que por un método u otro, las vacunas son efectivas y son certificadas a nivel internacional. O sea, si se demoraron 10 meses fue porque hubo pruebas, hubo ensayos, hubo grupos de población en los cuales se experimentó los resultados y en general pasaron las pruebas habituales que tienen todas las vacunas. O sea, desconfiar del sistema de vacunas es como desconfiar del sistema bursátil, digamos. O sea, hay procedimientos, hay reglas, hay autoridades que lo tienen, ¿cómo se llama? Que tienen la responsabilidad de verificar de que estas cosas cumplan protocolos. Y yo creo que si han llegado a Chile,
y el gobierno la está, más que el gobierno, el sistema de salud pública las ha autorizado, yo creo que lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Y que parece que nosotros hemos tomado una decisión correcta en términos de que las vacunas que tenemos en Chile son las más probadas. La Pfizer, la vacuna china. Ahí está en signos de interrogación la vacuna rusa, digamos. Y bueno, y también existen algunas iniciativas de vacunas locales, pero los dosis que van a llegar a Chile yo creo que son de vacunas probadas internacionalmente. Entonces, la única manera de enfrentar una pandemia es logrando anticuerpos, conductas responsables y anticuerpos. Y esos anticuerpos los proveen las vacunas. O sea, los generan en cada persona o los estimulan en cada persona las vacunas. Entonces Claro. yo creo que me parece totalmente razonable de que vacunarse sea una obligación, porque es una obligación de responsabilidad social. Si a mí no me gustan las vacunas, bueno, entonces me tengo que ir a una isla, pero si estoy viviendo en comunidad, como dice la Tania, tendré que ponerme la vacuna, ¿sí? O tendré que ponerme la mascarilla antes que llegue la vacuna. Es un problema de responsabilidad social al final. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Sí, mira, es complicado. Yo igual obviamente creo que vivimos en comunidad y por tanto, y lo que dice Enrique, los miedos o estas ideas que se han generado son infundadas. Hay procedimientos, hay etapas que han ido cumpliendo las vacunas. La vacuna Pfizer, de hecho, el tratamiento que ha tenido este tiempo ha sido súper serio. Entonces, a mí me parece que es necesario que haya una vacunación. Ahora, no sé si debería ser obligatorio. Yo creo que sí, lo que no debería ser obligatorio, pero sí se podrían generar ciertos requisitos que quizás una obligación media indirecta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú quieres, si quieres que tu hijo pueda entrar a un jardín, tiene que cumplir con la vacuna. Ah, claro, claro, claro. Pero no, no sé si sería obligatorio para todos. Además, desde el punto de vista económico, me parece que sería un poco ineficiente. O sea, creo que hay grupos que a lo mejor no son tan urgentes vacunar o no son tan necesarios vacunar. Pero sí, yo creo que tiene que haber por lo menos ciertas condiciones o requisitos mínimos para ciertos grupos específicos. Los que son probablemente vectores graves, o sea, en el sentido de que pueden amplificar el impacto mucho más que otros, los mismos adultos mayores, que son los que tienen más riesgo de morir, por ejemplo. Yo creo que iría por ahí. De ¿Y tú, acuerdo. Tania? En el fondo la discusión es el Estoy sentido de la libertad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Perdón, Nati? Yo pienso muy parecido a Marcelo, que es un liberal, entonces me estoy preocupando, decía. Pero es una Pero broma. es que En la verdad, discusión de la libertad, o sea, si yo digo, yo tengo el derecho a no vacunarme, ok, pero tienes el deber de vacunarte si te quieres relacionar con otra persona. Si quieres estar solo encerrado en tu closet, claro. Sí, yo puedes creo no que vacunarte, pero si te vas a convivir con otras personas y vas a salir de tu casa, para cualquier tipo de actividad tienes que estar vacunado. Eso es como un poco el tema, ¿no? sí, Exactamente. yo creo que además está esta cuestión de que hay que ir focalizando primero. Tal. Van a llegar cierto número de dosis, hay población que es de riesgo, tenemos que primero llegar a los médicos que han estado sacándose la mugre en estos meses. Entonces, hay que ir poniendo los recursos donde son más necesarios, donde resulta un mejor efecto de sanitario y de ver a las poblaciones de riesgo. Y también yo creo que esta idea que decía el Marcelo de que si vas a llevar a tu hijo al jardín, si vamos a abrir de nuevo los colegios, esos niños tienen que estar vacunados. Pero pero tener esta cuestión como obligatoria a mí igual me hace ruido por dos cosas. Primero, porque invertir esos recursos en una vacuna que claro, tiene su proceso científico de desarrollo y sabemos que genera procesos de inmunidad en las personas que son inoculadas. Sin embargo, no sabemos bien cómo se va a comportar el coronavirus mientras siga mutando y van dando. Nosotros tenemos un programa nacional de vacunación que se hace periódicamente. Hay poblaciones de riesgo que se vacunan todos los años contra la influenza.
y podríamos llegar a establecer un sistema, incorporar la vacuna del coronavirus a ese programa, quizá, a ese calendario anual. Pero para eso tendríamos que darle un añito. No sé si es cosa de llegar a implementarlo ahora, y por la cuestión de los recursos, y porque tenemos que ir viendo cómo se comporta también esta inmunidad de rebaño con unas mutaciones que están siendo mucho más rápidas que el de la influenza incluso. Entonces hay que estar monitoreando y viendo cómo se comporta la población y la inmunización. Y también esta idea de que somos parte de una comunidad, de que los unos a los otros nos tenemos que estar cuidando, y que yo me cuido para cuidar al otro también, es una idea que tiene que promoverse ya más del Estado. Si quieren invertir plata, hagan una campaña de información fuerte. Yo creo que eso ha faltado muchísimo. Ha faltado muchísimo. Al principio se hizo ya, vamos poniéndonos mascarillas, vamos el alcohol gel, te enseñaban a lavarte las manos en todos los matinales, y ahí quedamos. Entonces yo creo que falta un trasfondo a esos hábitos que tienen que ver con una cuestión más profunda, que es de hacernos cargo los unos a los otros, porque vivimos en sociedad y porque nos hemos dado cuenta con este virus de la importancia que tiene la familia, de la importancia de cuidarnos para cuidar a nuestros adultos mayores. Entonces ahí yo creo que falta un esfuerzo del Estado, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, para poner esos mensajes. Sí, mira, yo quiero rescatar ese punto. Yo creo que es fundamental que nosotros, y que bueno, el Estado se enfoque en la educación. Esto es un poco, a mí me parece que la solución de la vacuna obligatoria termina siendo un poco lo mismo de siempre, tratar de a un problema complejo darle una solución simple, y eso probablemente no va a terminar bien. Yo creo que hay que generar una cultura. Además, si uno ve estudios mundiales, Chile está súper bien posicionado en términos de antivacunas. O sea, Chile hace un tiempo atrás, en septiembre del año pasado, se hizo un estudio y cerca del 85% de la población chilena que respondió a esta encuesta consideraba que era importante vacunarse. Entonces estamos hablando también de un grupo menor de gente que se podría considerar antivacuna, y no creo que por ese 15% tengamos que estar obligando a la gente a vacunarse, cuando podemos, por otro lado, generar una política pública de educación y de promover la responsabilidad. Y formas hay, o sea, ejemplos mundiales. Yo hace unos días atrás veía una imagen de un niño que creo que eran dos hermanos, uno que se había vacunado contra la viruela, creo que era la enfermedad, y otro que no, y tú veías la diferencia. Entonces, claro, eso es un poco miedo, mostrar a la gente, pero es una realidad. Y mira, si tú no te vacunas, mira lo positivo que ha sido la vacuna en la historia de la humanidad. Vacunarse ha permitido disminuir cuánta cantidad de enfermedades o muertes. Entonces, yo creo que va más por ahí, por educar, y no tanto por obligar. ¿Estás, sí? Sí, estamos en esa lógica. Yo creo que es un requisito. Si tú quieres salir a la calle, tienes que salir con mascarilla. En 3 meses más, si quieres salir a la calle, vas a tener que estar vacunado. Eso es un poco. Yo creo que, terminando en términos simples, es un requisito para actuar en comunidad. Yo les quería poner un último tema antes de que se nos vaya el tiempo, como se nos va tan rápido. 2 días antes de la reciente Navidad, el suplemento Chile Tecnológico del Mercurio de Santiago nos trajo una muy buena noticia de regalo. Todos hablamos del 5G. El mundo ya se comienza a hablar del 6G, la Internet de los sentidos. Mira, en Chile nos estamos preparando para subirnos al 5G y se habla de que la Internet nos va a permitir controlar, por ejemplo, todos los artefactos de la casa mediante comandos de voz. La domótica es quizás lo más conocido. Y se van a aumentar los anchos de banda de manera espectacular. Pero Huawei, Samsung, Nokia, Ericsson, Google, HP y Apple están trabajando en este momento en la 6ª generación de las comunicaciones, que estaría lista el 2030. O sea, no estamos muy lejos de eso. Va a ser 100 veces más rápida que la 5G. El mundo hasta ahora de la ficción, de la ciencia ficción, será realidad.
Y la inteligencia artificial va a permitir transformar los datos en razonamiento y decisiones preestablecidas ante fenómenos complejos. Ya lo estamos viendo en nuestros días, que si buscamos un determinado artículo en un sitio web del retail, la propaganda de ese mismo artículo nos aparece en el costado del correo electrónico. El sistema controla nuestras vidas. Las aplicaciones telefónicas de música nos ofrecen 5 mezclas diarias de canciones que habitualmente escuchamos, o el tipo de películas que uno prefiere ver, su lista de canciones, su lista de películas, a medida de cada uno de los 14 millones de habitantes de Chile. Una muestra del Internet de los sentidos es un aparato que vi el otro día en un diario que me llamó poderosamente la atención, que se cuelga desde la oreja y llega hasta la mandíbula y que permite leer las ondas cerebrales. Y el señor piensa y el computador actúa. ¿Qué le parece esa Internet de los sentidos? Me parece que estoy en un capítulo de The Black Mirror. Ya como que encuentro que está a un nivel impensado. No lo pensaron ni los supersónicos. Y eso era todo el espectro, el horizonte del futuro para mí en mi infancia. Es un tema súper delicado. Yo creo que estas herramientas nos pueden ayudar mucho con personas que tienen dificultades de movilidad, dificultades de aprendizaje, que se le amputó una extremidad, con problemas de visión, de audición, pero hay que tener mucho cuidado con que son herramientas para poder ser más humanos y no menos. Sí, yo me sumo un poco a eso. O sea, yo abrazo la tecnología. Creo que la tecnología y los avances tecnológicos que se han generado muestran también la ambición, las ganas de progreso de las personas, y para eso también yo creo que muestra el ingenio del ser humano. Y por eso yo lo aplaudo y celebro cada vez que hay estas noticias de mejoras que también permiten mejor calidad de vida a las personas. Obviamente, como dice Tania, la tecnología es una herramienta, las herramientas podemos darle buen uso o mal uso, y eso lo veremos con el tiempo, pero siempre hay que ser optimista, como este programa, y pensar que va a significar un avance importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, muchos años antes que naciera la Tania, cuando yo era niño, en los diarios se decía, Estados Unidos acaba de detonar una bomba de 10 megatones. Y la semana siguiente o el mes siguiente aparecía que Rusia, o la Unión Soviética en ese tiempo, había detonado una de 30 megatones. Y había una carrera por la energía nuclear y de las bombas atómicas que estaba todo el mundo muerto de susto. Estamos en esta carrera ahora. Pero esa energía nuclear, al paso del tiempo, sirvió para esterilizar alimentos que duraran más tiempo, sirvió de propulsión a los submarinos nucleares, a los portaaviones nucleares, en fin. O sea, como tú decías, Marcelo, la tecnología siempre tiene una cara positiva y una cara negativa. Y yo creo que también en este momento, claro, nosotros lamentamos que los niños pasen pegados frente a la pantalla. Yo no sé si les conté una vez un español al inicio de una conferencia, le llevó de regalo un tablet a su nieta. Perdón, le llevó de regalo un libro de cuentos infantil a su nieta. Y la niñita abrió el libro de cuentos y apretó con el dedo por diferentes partes y como no funcionaba lo botó, porque ella estaba esperando encontrarse con una tablet. O sea, entonces realmente hay que mirarlos desde la perspectiva de las generaciones actuales. Sí. De repente ya se te viene ¿cómo se llama? La tendinitis por usar tanto el mouse, pero qué práctico sería yo decirle en este momento al computador, y uno mira, levanta una ceja y se abre un programa. Entonces, eso sería fantástico. Vamos a terminar obesos como en la película esta de Wall-E. Sí, yo creo que la obesidad tiene mucho que ver con los juegos de computador y la gente que no sale a andar en bicicleta, pero también mi hijo menor le encanta salir y escuchar música con su fono que está conectado en la música y la lleva en el reloj. Entonces tiene memoria para música almacenada en el reloj y la escucha con unos audífonos Wi-Fi. Entonces, qué sé yo. Entonces, yo creo que la tecnología nos va a ayudar. La tecnología permite la mecanización de los procesos. En este momento, esos tremendos camiones
se mueven solos en la minería. Y Sí. los Entretenido lo que dices de los megatones ahí y la guerra armamentista que hubo ahí, la Guerra Fría. Oppenheimer puede descansar en paz ahora entonces porque nos podemos alimentar con salud por su descubrimiento. Pero bueno, ojo, vamos o a sea, tener que seguir hablando de los ir más 6G y lejos, otras cosas en otro, pero Marcelo nos tiene algo que decir al despedirnos. no, brevemente, sin ir más lejos, la misma tema que genera los alimentos transgénicos. O sea, hay una discusión interesante ahí, pero que también ha permitido mejorar los alimentos en genética, han generado también más eficiencia, disminución de costos, etcétera. Así que es un tema para poder discutirlo en otro programa. Y para cerrar, yo simplemente quiero agarrar de nuevo lo que pasó en Estados Unidos e invitar a que hagamos un rechazo transversal a la violencia, no solamente cuando conviene, porque uno lo que ha visto en redes sociales es que uno solo ve que por un sector cuando conviene hay violencia, cuando es del otro sector no hay violencia. Así que eso, que tengan un excelente fin de semana. Me sumo a tu llamado, Marcelo. Bueno, impulsemos la democracia, el respeto y la no violencia. Nuestra buena noticia del 2021, ¿ok? Así es, Hasta un abrazo para todos. Hasta la próxima.